Bueno, les comparto mi trabajo de investigación sobre el siglo XVII, el periodo moderno, también llamado siglo barroco, que abarca los años 1601 hasta el 1700. Dentro de este siglo podemos encontrar reconocidos matemáticos como René Descartes, dentro de la geometría analítica, Pierre Fermat en la teoría de los números y las probabilidades, Desargues en la geometría proyectiva o Blaise Pascal en el diseño y la construcción de una calculadora mecánica, Isaac Newton con sus aportes a la ley de movimiento y gravitación universal, el cálculo diferencial e integral y la óptica. Antes de comenzar a exponer todos los aportes que estos genios matemáticos nos dejaron durante este siglo, es importante saber cómo eran las características de la sociedad que transcurría. Era una sociedad fragmentada, elitista y marcada por las guerras, caracterizada por la alta mortalidad ocasionada por las epidemias, hambrunas y guerras. En la primera parte del siglo estuvo gobernada por el rey Felipe III, a mediados del siglo por Felipe IV y a fines del siglo XVII estuvo gobernada por Carlos II. Un siglo caracterizado por el arte barroco, un siglo lleno de arte. Reconocidos pintores dan inicio al siglo de oro. Vistosas esculturas que continuaban el estilo del Renacimiento. El siglo XVII comienza con la revolución científica de la mano de René Descartes, filósofo matemático científico, considerado como padre de la filosofía moderna, considerado como padre de la geometría analítica, permitiendo que formas geométricas se expresaran a través de ecuaciones algebraicas sobre un plano de coordenadas cartesianas, que permitió representar en forma gráfica en el plano el movimiento y las trayectorias de los cuerpos celestes, pudiendo así representar y demostrar teorías abstractas como la de Galileo Galilei. También podemos encontrar los aportes que nos dejó el matemático Pierre Fermat con su teoría y su descubrimiento sobre los números primos, la ecuación de Fermat y la ley de reflexión. Peter Desargues, matemático no tan conocido, pero significativo, conocido principalmente por ser uno de los fundadores de la geometría proyectiva, y en concreto por el teorema que lleva su nombre. Si dos triángulos son perspectivos desde un punto, también lo son desde una recta. Retomó aquellos descubrimientos de René Descartes, gracias al sistema de coordenadas cartesianas, pudo hacer estas proyecciones y desarrollar la geometría proyectiva a pleno.
A fines del siglo XVII nos encontramos con el físico matemático más revolucionario de la historia, Isaac Newton, quien nos deja su aporte sobre la ley gravitacional, sus conocimientos de óptica y sus descubrimientos sobre el cálculo diferencial e integral. Este genio matemático nació en 1643 en Londres, en una familia campesina. Este joven autodidacta desde pequeño le gustó construir e inventar. Llegó a construir un telescopio, un molino de viento y un reloj solar, entre otros. Su gran aporte a la matemática moderna fue el descubrimiento de las derivadas y las integrales. Las derivadas y las integrales como una herramienta fundamental del cálculo que nos permiten modelar todos los aspectos de la naturaleza en las ciencias físicas. Logró analizar funciones difíciles punto a punto, evaluando la pendiente de la recta tangente en cada punto de la curva. Así descubrió las derivadas, aportes que nos ayudan a modelar, analizar e interpretar curvas geométricas de modelos matemáticos. Con el aporte de las integrales, logró encontrar el área debajo de la curva dentro de un intervalo dado. Al analizar una función determinada, por ejemplo una parábola, y queremos conocer el área bajo la curva, Newton nos enseña que podemos acercarnos o aproximarnos hacia esa parábola mediante rectángulos. Podemos calcular el área de cada rectángulo dentro de ese intervalo dado y hacerlo cada vez más pequeño. Bien, mientras esta base del rectángulo cada vez es más pequeño, tendremos una mejor aproximación del área bajo la curva. Información muy útil para entender modelos matemáticos que tenemos en la naturaleza. Estos han sido mis aportes, le agradezco su atención. Muchas gracias.